de 1 hora para su defensa. Saludar al pueblo ecuatoriano, a mi querida región amazónica y a mi querido pueblo de la provincia de Orellana. Lo dije y lo vuelvo a repetir, no hay nada más importante que la palabra. Es así que yo he cumplido con lo que le he prometido al pueblo de mi provincia, a la Amazonía y a mi querido pueblo del Ecuador. Y refiriéndome al caso que nos asiste, la persecución, el odio político y la violencia política de género han marcado mi vida. Como una mujer amazónica, guerrera, luchadora social, jamás me rendiré frente a los poderes políticos de este país. Apenas recibí la solicitud de investigación presentada en mi contra por la asambleísta Joana Cecibel Ortiz Villavicencio, de la bancada de UNES, correísta, por supuestos diezmos. Vino a mi mente el recuerdo de esa aberración, persecución que los correístas tuvieron en el pasado, cuando me encarcelaron por más de 11 meses, cuando me destituyeron como prefecta de mi querida provincia de Orellana, una de las pocas provincias del país donde la resistencia de un pueblo hizo temblar al gobierno de esa época. En este punto, y para su mejor entender sobre la persecución de la que fui objeto, quiero contar a este importante parlamento que primero fui elegida alcaldesa de la capital petrolera de los ecuatorianos, el Cantón Coca. También fui elegida por 3 periodos prefecta de mi querida provincia de Orellana. Mi vida la puedo resumir en 2 palabras: luchadora social, porque desde muy joven orienté mis pasos a defender los más caros intereses del pueblo de mi provincia, una provincia que da la mayor cantidad de petróleo al Ecuador, que con sus recursos sostienen la economía de nuestro país. He luchado porque se respeten los presupuestos que por ley y derecho corresponde al pueblo de mi provincia. Esta lucha social, entendida por muchos, criticada por otros, me llevó a tomar decisiones extremas que permitan a mi pueblo contar con los presupuestos y los recursos necesarios para su pleno desarrollo. He luchado, como muchos de ustedes, compañeros asambleístas, junto a mi pueblo, en las calles. Han perdido la vida mis compañeros en las luchas sociales. He conocido la cárcel debido a mi inclaudicable y férrea posición ante el poder político instaurado en esa época. Todo el país es testigo de la brutal represión del gobierno de ese entonces, donde, sin un mínimo de humanidad, fue capaz de ordenar que se me saque a la fuerza y sin un mínimo de consideración de mi propio domicilio, donde entraron a mi domicilio, destruyendo puertas y ventanas y destruyendo todo a su paso, maltratando a mis ancianos padres, a mis hijos y también a mis sobrinos que vivían conmigo. Igualmente me sacaron a la fuerza y me trasladaron hasta la cárcel del Inca, a más de 300 kilómetros de distancia de mi origen, señores, de mi pueblo.
una vez encarcelada, para seguirme manteniendo encarcelada, me acusaron o montaron 4 juicios de peculado. 4 juicios de peculado, compañeros. A pesar de que tenía todo el poder en sus manos, el presidente de ese entonces. Sin embargo, ustedes, compañeros, tienen que conocer que la justicia divina es superior a cualquier poder sobre la tierra. Gracias al apoyo de Dios, al apoyo de mi familia y al apoyo de mi pueblo, pude obtener mi ansiada libertad y pude salir de la cárcel por la puerta grande, demostrando a mi país y al mundo, y también a mi querida provincia de Orellana, que jamás le robé un solo centavo de dólar. Fui declarada inocente, pese a las acusaciones que siempre me hicieron. Por eso siempre he dicho, el que debe, no teme. Y eso es lo que hice, compañeros. Igual que en esta ocasión, compañeros, ¿sabe por qué lo hicieron? Por solamente reclamar los derechos de mi pueblo. Porque a diferencia de muchos políticos de esa época, jamás agaché mi cabeza ante las imposiciones de ese gobierno, porque nunca compartí sus ideas revolucionarias abanderadas bajo el eslogan de izquierdista. Yo también soy una mujer de izquierda, pero de una izquierda al servicio del pueblo, no al servicio personal, familiar o grupal, como quedó evidenciado plenamente luego de la caída de ese gobierno. Compañeros asambleístas, el karma vuelve. Quienes me persiguieron y me encarcelaron, ahora están fuera del país. Por eso no hagas nada de lo que no te gusta que te hagan a ti, compañeros asambleístas. No solamente me destituyeron, no solamente me encarcelaron, me destituyeron como prefecta de la provincia de Orellana. En el presente me destituyeron como presidenta de la Asamblea Nacional y ahora quieren destituirme como asambleísta por la provincia de Orellana. Si saben, yo soy elegida por el pueblo, no soy puesta a dedo, compañeros, me debo a un pueblo, por lo tanto, sí exijo el respeto que debe tener un asambleísta, ya sea de provincia, ya sea nacional, compañeros y compañeras. Ahora quiero hablar sobre la destitución, sobre mi destitución como asambleísta. Hoy, nuevamente, a pesar del tiempo transcurrido y de haberme destituido del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, continúa la persecución en mi contra. Ahora, a través de la asambleísta Joana Cecibel Ortiz Villavicencio, quien presentó en mi contra una denuncia por supuestos diezmos por el supuesto alquiler de un vehículo de placas PDM 4156, marca Ford, modelo Explorer XLT AC 3.5 5P 4x4 TA del año 2019 para mi movilización entre los meses de julio, agosto y quizás septiembre del 2021. Este vehículo fue rentado por la empresa Avisren Acar y que probablemente fueron exfuncionarios y actual funcionaria de la Asamblea Nacional quienes pagaban semana a semana la renta de este vehículo según reza la denuncia. Lo primero que hay que destacar de esta denuncia es que es idéntica en cuanto al objeto, hechos de identidad de sujeto a la que fue presentada meses atrás en mi contra cuando ostentaba el cargo de presidenta de la Asamblea por parte de la asambleísta Marcela Holguín. En este punto es importante señalar
que en el marco jurídico de nuestro país consta que nadie puede ser juzgado 2 veces o 3 por la misma causa, no bis in idem, principio constitucional previsto en el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa o materia. Como ustedes conocen, compañeros legisladores, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, no bis in idem, por cuanto la asambleísta Marcela Holguín ya presentó una denuncia idéntica a la actual, presentada por la asambleísta Joana Ortiz Villavicencio por el mismo objeto, hechos e identidad de sujeto, la misma que fue archivada en el CAL por falta de asistencia a las sesiones de los asambleístas en ese entonces de oposición. Según Traiter Jiménez, la expresión no bis in idem encierra un tradicional principio general del derecho con un doble significado. De una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada 2 veces por la misma infracción cuando existía identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos o, si se quiere, no pueden darse 2 procedimientos con el mismo objeto. Esta vertiente procesal impide no solo la dualidad de los procedimientos administrativos y penales, sino también el inicio de un nuevo proceso en cada uno de sus órdenes jurídicos, como consecuencia de los efectos de la litispendencia y de la cosa juzgada. De esta forma, la Constitución de la República, en su artículo 76, numeral 7, literal I, dispone: artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal I. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deben ser considerados para este efecto. Es decir, en la legislación ecuatoriana se ha recogido el principio procesal no bis in idem, el cual implica que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por los mismos hechos, por lo cual en el presente caso nos encontramos ante un procedimiento evidentemente viciado, ya que se pretende iniciar un nuevo proceso en mi contra por supuestos hechos por los cuales ya se había iniciado un proceso anterior y en el cual no se pudo determinar mi responsabilidad, por lo cual al intentar iniciar un nuevo proceso por los supuestos mismos hechos se estaría violentando el principio constitucional del no bis in idem. La denuncia de diezmos se refiere a hechos relacionados cuando ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, Guadalupe Llori desempeñó el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional desde el 14 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2022, por lo que la norma por la cual se inició el presente proceso no es aplicable a su persona en ejercicio de sus funciones, toda vez que el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina, artículo 163, prohibiciones a las y los asambleístas. Las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados
a rendir cuenta a sus mandantes. Las asambleístas y los asambleístas no podrán. Numeral 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo a su cargo. Es decir, a la fecha de los supuestos hechos imputados a mi persona, cumplí a cabalidad con mis funciones y atribuciones dispuestas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de conformidad a la facultad que me otorgaba la misma, encargué la gestión administrativa conforme a mis competencias a la Secretaría, Administración General y Coordinaciones, en tal virtud específicamente la provisión de bienes y servicios para los asambleístas y servidores legislativos se encontraban bajo la responsabilidad de la Coordinación General Administrativa, la misma que se encuentra bajo el mando, control y supervisión de la Administración General, lo cual se puede validar en la estructura orgánica constante en el Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el concepto de grupo de trabajo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 4, no es aplicable a este caso en concreto, por cuenta está denominada de grupo de trabajo, es aplicable para los curules administrativos, evidenciando con esto que yo no he solicitado ni he recibido ningún tipo de beneficio de parte de mi grupo de trabajo. Vamos a hablar de los términos de la denuncia presentada en mi contra. No cumple con los presupuestos del artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por cuanto del mismo relato se desprende que el pago del supuesto vehículo no proviene de fondos públicos y la remuneración, al ser depositada en cuentas de los servidores legislativos, constituyen fondos privados. La denuncia presentada se la realiza indicando que mi persona ha incurrido en la prohibición establecida en el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina, una vez más les voy a leer, artículo 163, prohibiciones a las y los asambleístas. Las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuenta a sus mandantes. Las y los asambleístas no podrán, cuarto, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Sin embargo, de acuerdo a los hechos relatados de la denuncia, se indica que varios exfuncionarios y una actual funcionaria de la Asamblea Nacional pagaban supuestamente la renta de un vehículo en el cual se movilizaba en ejercicio de mis funciones de presidenta. En este punto debo dejar en claro, compañeras y compañeros asambleístas, escúchenme bien, que yo nunca pedí a ningún funcionario o servidor legislativo que pague el alquiler del mencionado vehículo con fondos públicos ni privados.
La presidenta Iory, durante el ejercicio a su cargo, no ha dispuesto ni ha pedido el aporte o contribución a ningún funcionario o servidor legislativo para contratar el referido vehículo. Que se quede claro una vez más, Guadalupe Iory en ningún momento ha solicitado contribuciones de ningún tipo a ningún funcionario legislativo o miembros de su equipo de trabajo. Más bien su lucha ha sido en función de precautelar los intereses institucionales y los intereses y bienestar del personal legislativo. Es por eso que a través del oficio circular número PAN-EGLA-2021-001 del 16 de septiembre del 2021 advirtió tanto a los asambleístas como a funcionarios legislativos que no incurran en este tipo de faltas. Además, los funcionarios que supuestamente realizaron aportes para la renta del vehículo no eran parte del equipo de trabajo a mi cargo, por lo cual no se configura el presupuesto normativo del cual se le pretende acusar. De acuerdo a la resolución número PAN-EGLLA-001-2021 del 15 de mayo del 2021 y PAN-EGLLA-2021-030 del 14 de febrero del 2022, es responsabilidad de la Administración General y la Coordinación General Administrativa proveer de, entre otros, de vehículo a las autoridades, asambleístas, funcionarios y servidores legislativos para cumplir con sus actividades institucionales. Mientras cumplía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, emitió las resoluciones número PAN-EGLLA-001-2021 del 15 de mayo del 2021 y PAN-EGLLA-2022-030 del 14 de febrero del 2022, en las que se delega, ojo, en las que se delega a la Administración General y a la Coordinación General Administrativa las facultades para contratación de arrendamiento de bienes y servicios. En consecuencia, las unidades administrativas debían encargarse de proveer de vehículo a las autoridades, asambleístas, funcionarios y servidores legislativos para cumplir con sus actividades institucionales. En este sentido, la encargada de realizar cualquier proceso de contratación de bienes y servicios, en este caso del vehículo indicado en la denuncia, no era la presidenta Guadalupe Iory, sino las dependencias correspondientes, procedimiento del cual no tuvo conocimiento. Y si el mismo corresponde al vehículo que usó durante el ejercicio de sus funciones, por cuanto hubieron algunos vehículos que se utilizaron durante mi periodo de gestión, debido a que el parque automotor institucional específicamente asignado a la presidencia estaban totalmente obsoletos y presentaba siempre problemas mecánicos a tal punto que se apagaban en las calles de la ciudad, debiendo hacer transbordos en otros vehículos en distintos lugares de la ciudad. De conformidad con el oficio circular emitido por la presidenta Iory el 16 de septiembre del 2021, artículo 22 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano, se advirtió a los asambleístas y servidores legislativos que se encontraban prohibidos de cualquier tipo de aporte o contribución en favor de sus superiores. En el ejercicio del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, como lo indiqué anteriormente, emití un oficio circular PAN-EGLLA-2021-001,
en el cual advertía a los asambleístas y servidores legislativos que se encuentran prohibidos de solicitar o entregar colaboraciones de cualquier índole. Por lo tanto, sería ilógico que yo incurriera justamente en esas prohibiciones. En dicha comunicación se hizo mención de lo que determina el artículo 22, prohibiciones, literal U, del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Asamblea Nacional, expedido a través de la resolución CAL 2019-2021-142 del 6 de enero del 2020, que rige para los servidores legislativos y que en su parte pertinente dice: solicitar, aceptar, recibir o entregar de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especie, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones para sí, sus superiores o de sus subalternos, sin perjuicio de que estos actos constituyen delitos. Entonces, los servidores y exservidores legislativos conocían plenamente que no podían entregar ningún tipo de aporte a favor de sus superiores, por lo que es claro que si lo hicieron, violaron la norma e incurrían en un presunto delito. Lo que sí seré enfática, compañeros legisladores, y lo digo con la cabeza bien en alto y con la firmeza de mis convicciones, que Guadalupe Llori jamás ha pedido un aporte o contribución de ninguna clase a nadie en lo absoluto. Y para que haya una supuesta relación de diezmos, debe haber dos personas, la que pida y la que da. Y esto ha quedado plenamente probado ante el Comité de Ética, donde nadie pudo manifestar ni probar que en mi calidad de presidenta de la Asamblea solicité que realicen aporte alguno para el supuesto pago del alquiler del vehículo, materia de la denuncia. En este punto, si me permiten, quiero detallar, estimados asambleístas, lo que sucedió en el Comité de Ética durante la fase de sustanciación de este proceso disciplinario administrativo instaurado en mi contra. El Servicio de Rentas Internas no pudo certificar en legal y debida forma la existencia de la supuesta factura emitida por la empresa que alquiló el referido vehículo. Es decir, nunca se pudo probar la relación comercial entre la empresa Avisren Acar y los exfuncionarios y actual funcionaria de la Asamblea Nacional, quienes supuestamente pagaban semana a semana la renta de este vehículo, según reza la denuncia. Todas las pruebas documentales que habían sido solicitadas como pruebas por parte del asambleísta denunciante para probar los supuestos diezmos salieron en su contra. No existieron documentos, audios o videos que prueben de que en mi calidad de presidenta le haya pedido a alguno de mis ex servidores o servidores el alquiler del vehículo o peor aún, el pago del mismo. En la desesperación de que su sainete se le caía, la asambleísta denunciante Joana Ortiz pedía que se agreguen otras pruebas cuando ya había precluido la etapa de anuncio y presentación de pruebas, demostrando el absoluto desconocimiento en temas de derecho. En ninguna de las pruebas testimoniales se pudo establecer el nexo causal por el cual se demuestre que Esperanza Guadalupe Llori Abarca dispuso el alquiler del vehículo y menos su pago por funcionarios y exfuncionarios legislativos, inclusive en el testimonio de la única funcionaria que se quedó en funciones durante esta administración, la señorita o señora Roxana Mesa Ceballos, por posibles ofrecimientos de mantenerle en su puesto a cambio de prestarse para acusarme, y como se le vio durante su testimonio, sesgado, preparado
y planificado en mi contra. Manifestó que yo no le había dispuesto el alquiler ni el pago de dicho vehículo, conforme se desprende del video que por secretaría pido que se reproduzca, señor presidente. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente encargado, procedemos. ¿Puede decirle al tribunal si la presidenta de la Asamblea Nacional, es entonces Guadalupe Llori, le dijo a usted que pague la renta del vehículo? La presidenta de la Asamblea Nacional, a través de su administradora general, nos dio esa disposición. Por favor, le estoy diciendo, si ella directamente le dijo a usted. Directamente, no. Directamente, no. Gracias, señor presidente. Es lamentable que la citada servidora no tenga en cuenta o conozca los reglamentos institucionales que prohibían y sancionaban su accionar sin apego a la ley. Pero lo que es peor aún es que las actuales autoridades administrativas no hayan procedido a su sanción conforme a derecho. Esto es lo que realmente pasó durante la sustanciación del proceso disciplinario administrativo instaurado en mi contra, razón por la cual el proyecto del informe preparado por el presidente del Comité de Ética, basado en lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, era de archivo. Sin embargo, la fuerza de los votos, la política sobre la Constitución y la ley, incluso en la Casa de la Democracia, pudieron más que el derecho y la falta de pruebas en mi contra. Es inconcebible que los asambleístas miembros del Comité de Ética, que sin tomar en cuenta el informe elaborado por el presidente de ese órgano de sustanciación, con verdaderos fundamentos jurídicos, en el cual se determina claramente que no existieron pruebas en mi contra en este proceso, hayan hecho tabla rasa del mismo, diciendo, entre otras cosas, que es lo mismo ser presidenta y asambleísta, sin distinguir que existen causales de destitución distintas para uno y otro cargo claramente establecido en los artículos 18 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respectivamente. Esto debe ser bien analizado. No es posible que un colega asambleísta, al momento de consignar su voto en el Comité de Ética, manifieste que es lo mismo ser presidente que asambleísta. Es necesario aclarar que el funcionamiento y naturaleza de la Asamblea Nacional, donde existe estructuralmente dos alas, la administrativa y la legislativa, siendo en esta última donde se producen los diezmos por motivo de los grupos de trabajo asignados a los asambleístas, que lo prevé el citado artículo 163, situación jurídica que no existe en el ala administrativa, donde existen dependencias, no grupos de trabajo. Pero claro, compañeros asambleístas, esto no es jurídico, esto se lo trata solo políticamente, señor asambleísta. En cuanto al otro miembro del Comité de Ética que votó recomendando mi destitución, debo ser honesta, me sorprendió que un asambleísta de tanta trayectoria, a quien estimo y respeto profundamente por su trabajo realizado durante toda su vida política, como es el compañero Dalton Bacigalupo, haya votado en mi contra sin percatarse de que dentro del expediente sumarial no existía ninguna prueba en mi contra por el supuesto alquiler y pago de vehículo. ¿Qué se podía esperar de la noble representante del correísmo ante el Comité de Ética, que durante todo el proceso actuó más como abogada de la asambleísta Joana Ortiz que como jueza de una causa administrativa, lo que en realidad me revela de cualquier comentario? Pero lo que sí debo decir, y decirlo enfáticamente, es que el informe que recomienda mi destitución
al cargo de asambleísta por la provincia de Orellana responde a la persecución sistemática del gobierno de Correa, que se produce desde hace años atrás, cuando el presidente Rafael Correa me encarceló por no pensar igual que él y no someterme a sus designios durante su gobierno. Y hoy el fantasma de ese personaje que tanto daño hizo a mi provincia, a mi familia y a mí, se ve representado por un grupo de asambleístas de UNE. No todos, por supuesto. Siempre hay legisladores que piensan y razonan por sí mismos y no responden a líneas duras y definidas por un caudillo que está fuera del país. Pedido. Por todo lo expuesto, solicito a ustedes, estimados y queridos legisladores, que con su voto se resuelva el archivo de este injusto proceso que sin asidero legal se instauró en mi contra, y que termine esa persecución a Guadalupe Llori, ya que lo único que quiero y he hecho es lo que ustedes hacen, compañeros asambleístas: trabajar y luchar por las necesidades del pueblo que nos eligió para cumplir con sus mandatos y ante quienes debemos rendir cuentas. Debo culminar mi intervención manifestando que la persecución y la violencia de género político es un mal endémico, que hay que desterrarlo de nuestro país, porque las mujeres, al igual que los hombres, nos merecemos el mismo respeto en cualquier función pública o privada que el destino nos haya puesto. Desde este lugar que me ha puesto la historia política de mi país, permítanme levantar mi voz y saludar a mi querido y amado pueblo de Orellana, para quienes me debo y por quienes moriré si es necesario, para cumplir con sus anhelos y las metas trazadas. Ya lo hice una vez desde la alcaldía, algunas veces desde la prefectura y ahora desde el Poder Legislativo. Guadalupe Llori jamás los traicionará, jamás los abandonará. Siempre seré muy leal al pueblo que me apoyó y me dio este curul. Que viva la patria, que viva mi amada provincia y que Dios bendiga y proteja a mi Ecuador. Muchas gracias. Y